Hola, ¿cómo están? Hoy no quiero ya dejar más tiempo sin dar esta sesión, la más transversal, que es independientemente de la asignatura en la que estemos y en el grado en el que estemos, desarrollar el pensamiento crítico y hablaros de conceptos como la desinformación, los bulos. Y en mi caso os voy a intentar desarrollar un concepto que no tiene traducción en español, que es bullshit, para referirse a la desinformación y a los bulos que desde dentro de lo académico y en algunas ocasiones de las líneas de investigación se pueden llegar a difundir, con mala o con buena intención, y que está detrás de desconocer en muchas ocasiones el lenguaje lógico, matemático y científico. Eh, Voy a compartiros una presentación y me gustaría que la tuvierais para el resto de la carrera y también pues para que de vez en cuando emergiera debate. No por nada, lo de animaros y comentaros pues todos estos libros que he ido leyendo últimamente y que todos tienen en común que son buenos ensayos. Y por tanto el ensayo, que es un género literario y también académico, en el que se trata de justificar y argumentar y llegar a preguntarse qué es lo que importa detrás de los planteamientos y con cuál te quedas, pues todos estos libros fomentan el desarrollo del pensamiento crítico y, por qué no decirlo, también de cómo construimos el conocimiento de una manera crítica, cada uno despejando en un ámbito eh, qué es y cómo debiéramos entender y asimilar y qué está detrás del discurso de las instituciones. También me voy a fijar en Yuval Harari y sobre todo en este libro, Bullshit contra la charlatanería. Ser escéptico en un mundo basado en los datos y en las evidencias. En esa enseñanza basada en las evidencias. ¿Pero realmente lo hacemos? ¿O realmente también nosotros estamos contribuyendo a desarrollar ese bulos y esa desinformación? En estos libros científicos no solamente nos están hablando de criticar a los medios y a la divulgación que se hace en redes sociales y a este periodismo afiliado completamente, más que a unas ideologías, a unas empresas, a unos lobbies y a unos eh, intereses socioeconómicos. Esto también es una crítica a cómo se enseña el periodismo y cómo se enseña las ciencias de la información, pero también cómo se asimila la estadística e incluso en áreas específicas como la biología computacional. No solamente se culpa a los medios de comunicación por definir titulares que llaman la atención, pero que pueden ser completamente basados en falsedades. También desde el mundo académico se propaga la desinformación. Y es muy preocupante de que desde determinadas cátedras, desde determinados proyectos y líneas de investigación se haga un mal uso de los datos. Y son precisamente las propias estructuras académicas las que no son favorables para que se publiquen investigaciones donde los resultados sean negativos a lo que se pretende mostrar desde esos proyectos de investigación financiados
y que en muchas ocasiones intentan mostrar algo que ya traen premeditado y que en cuanto esos resultados no acompañan a lo que debe ser y desde donde el origen de ese financiamiento, no se publica. Bullshit es un concepto similar al bulo y a la desinformación, pero que nos habla de una información que confunde intencional o no intencionalmente al lector o oyente con afirmaciones que no se ajustan a la realidad o que aprovecha la brecha existente entre la literalidad y su implicatura. Y aunque suene mal, implicatura es información que el emisor de un mensaje trata de hacer manifiesta a su interlocutor sin expresarlo explícitamente. Luego aquí tenemos que ser buenos lectores. Y buen lector no es solamente recuperar detalles, sino es hacer inferencias y es entender la estructura del mensaje. Lo más característico de toda esta desinformación a nivel académico es que es muy fácil crear y difundir, es muy rápido, es barato y es sencillo a través de las redes sociales. El mundo que les ha tocado a ustedes vivir, esto es facilísimo. Sin embargo, refutarlo, contrastarlo, lleva muchísimo más tiempo. Fijaos que en el siglo XVIII ya algún escritor intelectual hablaba de que la falsedad vuela y la verdad viene cojeando tras ella. Por si os preguntan, lo dijo Jonathan Swift. Este es el principio de Brandolini. Para que la comunidad científica desacredite un bulo, necesita muchísimo más tiempo que el que lo ha subido a la red, que el que lo ha difundido. Y esto es a lo que se refiere la denuncia del bullshit. La cantidad de energía que se necesita para refutar o corregir una estupidez es de magnitud superior a la que se necesita para producirla. ¿De acuerdo? El bullshit son las mentiras que suelen ser ajenas a la veracidad o falsedad. Alguien intenta convencer a un destinatario independientemente de que tenga intención de mentir o decir la verdad. Se diferencia de otros términos como magufería, fake news, información basura, rumores insidiosos o mitos reiterativos. Fijaos cómo es una mala interpretación y asimilación del lenguaje matemático científico y muchas veces el desconocimiento de la estadística. Creemos que por el mero hecho de que es científico, es veraz. Fijaos que la sociedad del conocimiento, todo lo relacionado con el lenguaje lógico-matemático, parece que está legitimado. ¿De acuerdo? Antes tenían un mayor peso los valores tradicionales. Ahora es el supuesto lenguaje científico. Y vemos cómo hay vendehumos que van a los medios de comunicación y que tienen millones de seguidores que intentan respaldarse detrás de estadísticas que están completamente sesgadas. Con lo cual, como os decía el otro día, no es ya solo desconocer la estadística, es que termino por no saber verdaderamente manejar las evidencias y los hechos en mi ámbito. ¿Esto es efectivo? Por supuesto que lo es. ¿Y qué es lo que suele ocurrir? Que al igual que hace 150 años la mayor parte de la población era analfabeta a la hora de leer y escribir, ahora la mayoría pueden llegar a ser analfabetos funcionales a la hora de interpretar la estadística y el lenguaje lógico-matemático.
¿Cómo puedes engañar a alguien que, que puede verificar tus afirmaciones de fácil, inmediata y sin coste? Aparentemente, bueno, tenemos todas las bases de datos del mundo, pero es precisamente la tecnología la que no ha eliminado el problema, sino la ha empeorado. Todo el mundo puede generar, compartir y difundir información. Por supuesto que es maravilloso el Internet, pero la mayor parte de los contenidos no son ni serios, ni profundos, ni reflexivos. Datos erróneos, desinformación, noticias falsas abundan. Fijaos este esquema que viene del último libro de Yuval Harari. La idea ingenua que tenemos de información es que de la información pasamos a la verdad y la verdad provoca dos cosas: sabiduría y poder. El poder de la sociedad del conocimiento. Pero esta idea hay que meterla otra variable, porque es ingenua, si no. La información existe en dos niveles: la verdad, los hechos, las evidencias, y el orden. Es decir, ¿de qué institución viene? ¿De qué publicación viene? ¿Qué relaciones de poder hay en esa institución para publicarla o no? Y el orden es el que lleva al poder. En la verdad puedes manejar sabiduría y poder, sí, pero es el orden, la mitología, es decir, la construcción narrativa del sentido de lo que ocurre, la historia, las ciencias sociales, se construyen en muchas ocasiones en función del discurso del que tiene el poder. Y ese es el que ordena. Y también la burocracia. Para eso se inventó la burocracia. La burocracia es el orden. La burocracia es la que lleva el poder. La burocracia es la que regula el acceso a esa sociedad del conocimiento. La que a los investigadores les pone o no trabas, la que hace los trámites, la que hace ustedes entrar o no entrar a esta carrera. Entonces tendríamos que conocer también esas reglas. Pero la información no solamente es recopilar datos, sino entender cómo son los procesos burocráticos administrativos para ordenar esa información. Y eso es muy poderoso. Voy a intentar hacer una síntesis rápida. ¿Cuál es lo esencial en todo esto de la desinformación y los bulos? Lo primero es cuestionar la fuente de información. ¿Quién me lo está contando? ¿Cómo ha llegado a esa información? ¿Qué está intentando venderme esa persona, esa institución, esa empresa? Lo segundo es cuidado con hacer comparaciones injustas. Sabemos que estamos todo el día comparando, pero hay comparaciones que no tienen sentido y son odiosas. Lo tercero, cuando algo aparece como demasiado bueno o malo, para ser cierto, habrá que ponerlo en entredicho, relativizar. Siempre pensar en magnitudes de orden. El bullshit es una manera de desinformación que tiene una absoluta indiferencia por la verdad. ¿De acuerdo? La mentira está diseñada para apartarnos de la verdad. Y muchas mentiras son mucho más creíbles que la verdad, que es mucho más compleja. Supongo que habréis estudiado todos los, bueno, al menos bastantes sesgos cognitivos. Este es uno esencial, el sesgo de confirmación. La tendencia a ir hacia lo que nosotros creemos, para que confirme nuestro sistema de valores, nuestro sistema de creencias, nuestra fe, nuestros dogmas, porque son las ideas que nos han sustentado.
Primero la imagen que tenemos de nosotros mismos y después de nuestro entorno. Es como si me quitaran en este momento a mí las muletas. Empezaría a patinar y estaría buscando algo a lo que asirme. Entonces, prefiero distorsionar esos hechos a tener que cambiar de valores. Esta es la principal fuente de bullshit y de desinformación, el sesgo de confirmación. Luego veremos en una viñeta bien claro qué es el sesgo de confirmación. Siempre hay que considerar múltiples hipótesis y más cuando trabajamos con seres humanos como ustedes van a trabajar. Puede aparecer en forma de afirmaciones incorrectas o de explicaciones incorrectas de afirmaciones correctas. Pero siempre considerar hipotetizar. ¿De acuerdo? Esto es una de las principales fuentes desde las matemáticas de la desinformación y el uso sesgado de la estadística. Confundir la correlación con la causalidad. La correlación, saben ustedes que son dos fenómenos, dos ideas, dos constructos, dos variables, van unidos. Pero no sabemos si una es la causa de la otra o las dos son síntomas o efectos de una causa común. Aquí estamos viendo la ignorancia y estamos viendo la ignorancia de la estadística. Siempre, desde el discurso político, desde el discurso sesgado de muchas de la burocracia, siempre estamos intentando ver relaciones causales cuando meramente son dos cosas que van unidas, correlaciones. Es correlación o causalidad que las personas de estatura alta tengan un sueldo superior a los hombres de estatura baja. Es fundamental detectar el bullshit y la desinformación en línea. Cuando publicamos una información errónea, no nos engañamos solamente a nosotros. Estamos actuando como correas de transmisión para esparcirla. Resumen de sugerencias para detectar información errónea y la desinformación en Internet. Tenemos muchas páginas para contrastar. Corroborar y triangular. Triangular es siempre no solamente fiarme de la prueba de una determinada fuente, de un determinado contexto. Vemos si se repite en otros contextos. Vemos si se repite en otros resultados, en otros datos, en otras evidencias. ¿De acuerdo? Si no, estamos siendo nosotros parte del problema. Prestar atención a la procedencia. Saber buscar por nosotros mismos. Investigar el origen, de dónde viene ese hecho, de dónde viene esa noticia, de dónde viene esa información. Y podemos hacer una búsqueda inversa de imágenes. Subir la foto, subir el fotograma, subir la secuencia de vídeo y ver de dónde proviene de Internet. Comprobar si es de un perfil de una red social, de unos datos, ¿de dónde? De una base de datos, ¿de dónde? Ahora tenéis la suerte de poder buscar no solamente palabras, sino también imágenes. Atentos a las noticias falsas y a la manipulación que se hace de ellas. ¿De acuerdo? Ahí os dejo un enlace. ¿Vale? Hay muchas agencias de verificación. Yo, de las pocas televisiones que veo, es Televisión Española. No tanto porque sea pública, sino porque tiene una parte de verificación. Hay una serie de empleados, de funcionarios que se dedican a contrastar la información. Pero en España hay más. Neutral, maldita.es. Buscadlas. Cuando no estéis seguras de algo, buscad esas agencias de verificación. El fact-checking. ¿De acuerdo?
Snow.com, politifact.com, factcheck.org. ¿Con quién estamos trabajando? ¿De acuerdo? Hoy el periodismo se ha convertido en esto, en un traficante de noticias, más movido para entretener y para el rating de atención que para realmente informar. Muy pocos medios son los que realmente su esencia es la de la información veraz. Vemos el sitio, analizamos el sitio, conocemos el sitio y no olvidemos esto, que hay lugares y espacios y páginas que parecen ser una cosa y son sucedáneos, imitaciones de mercadillo. Muchas veces queremos creer en determinadas verdades y no contrastamos. Probablemente, creo que son 13 terabytes de información lo que se construye cada día y se sube en línea. Hay un exceso de información. Probablemente lo que hay es un exceso de consumo de la información. En algunas ocasiones es bueno aburrirse. Para eso sirven las vacaciones y para eso sirven los fines de semana también. Para poder ser creativos hay que desconectar, pero también para ser críticos. Piensa más, comparte menos. Dejar de tirar basura en la red y de mantener limpio como si fuera nuestro medio ambiente también. Fijaos cómo en muchas ocasiones se usaba la reducción hacia el absurdo, ¿no? Evolución de los récords olímpicos, masculinos, femeninos. Si siguieran en esta, ya tendrían que haber superado las mujeres a los hombres en muchas marcas olímpicas. En ocasiones hacemos una linealidad superficial de las cosas. Intentamos medir en línea recta cosas que son completamente curvas. Intentamos medir y cifrar cosas que son completamente contextuales. Una de las cosas que ayuda a la desinformación es que construimos mentiras que son muchísimo más fáciles de recordar. En esa construcción narrativa, en esa mitología, pues eso, vemos como más fácil recordar. Uno de los ejemplos que ponen los autores del libro Bullshit es la resonancia magnética funcional. Programas informáticos para detectar diferencias en la actividad cerebral entre un caso patológico y el control deben hacer suposiciones sobre cómo evaluar la importancia. Las suposiciones pueden hacer diferencias, que las diferencias parezcan más significativas de lo que realmente lo son. Pero esto vende más. Esto lleva más atención y probablemente lleva más presupuesto para esos proyectos de investigación. Siempre hay que buscar contraejemplos, el que me lleva a la contraria, porque eso me va a hacer más fuerte mi argumento. Si solamente acudo con lo que me dan la razón, mis argumentos van a terminar siendo débiles y un buen día me los van a refutar. Trabajar con analogías. Las analogías es ver similitudes, donde en aspectos, ámbitos distintos nos ayudan a contextualizar afirmaciones, a trazar paralelismos entre una situación desconocida y algo que es
mucho más conocido. Este es el razonamiento analógico. El razonamiento sobre el que se construye mucho del arte y la cultura, pero también la ciencia. Cuando estamos accediendo a, en algunas ocasiones, determinados científicos que se enfrentaban a algo completamente nuevo, la única manera que tenían es de trazarlo a partir de lo que sí conocían. De ahí el razonamiento analógico. Recalcular cifras. Refutemos no solamente eh, el cálculo estadístico, sino también las gráficas estadísticas, cómo están sesgadas las escalas, cómo están sesgadas el diseño de esos gráficos. Cómo con el mismo gráfico, en distinta escala, un periódico puede vender que ha ganado el suyo y ha perdido el otro. Implementemos el modelo nulo. El patrón X evidencia de un proceso Y que pudiera haber surgido sin que Y ocurriera en absoluto. Pero lo estoy provocando. Probablemente porque la atención y el dinero venga a arrojar resultados que me den esperanza. Pero esto no tiene por qué ser una descripción exacta de lo que está pasando. Muy importante, aprender la psicología del desmentido. Los mitos son lo más difícil de desmentir, y hablo de mitos, literatura, hablo de mitos, la construcción del imaginario social y cultural, y hablo de mitos, las religiones, la superstición, el pensamiento mítico, determinadas filosofías, dogmas, sectas, logias, porque lo difícil es desmentir no solamente la información, sino la visión del mundo, la cosmología que tiene alguien. Y sobre todo porque atenta a su sentido de identidad y de pertenencia cultural y social. Le estarías negando todo. Cuidado con eso. ¿Cómo desmentir mitos? Bueno, eso es muy difícil, pero vamos a intentarlo hacerlo más fácil. La verdad suele ser complicada y la mentira es la simplificación burda de la verdad, de una manera interesada. Hagámoslo offline, no en directo, no en público. Separemos a la persona y no debatamos intentándole dejar en evidencia delante de otros, porque al retar surgen las trincheras ideológicas. Comunicación viene de encontrar puntos en común, espacios para construir, constructivismo, de ahí viene. No poner excesivo énfasis en el mito, sino en lo que nos une, en los hechos que nos unen, la sociedad que nos está tocando vivir, la cultura en la que nos tenemos que mover. Porque no basta con desacreditar el mito, hay que reemplazarlo. Llenar las lagunas y los vacíos como hace nuestro propio cerebro, nuestro desarrollo cognitivo. Llenemos esas lagunas con explicaciones alternativas. Y esa familiaridad, esa identidad, esa tradición es lo que hace que aumente la adherencia al mito, aunque sean mitos construidos en trapos, en símbolos que no existen. Las creencias de la gente en la desinformación se fortalecen si se reitera una vez y otra vez el mito. Propuesta, al menos desde lo académico.
al menos desde lo laboral, al menos desde lo profesional, al menos desde las personas que quieren construir un conocimiento basado en las evidencias. Seamos correctos en nuestra forma de proceder. Seamos comprensivos frente al que no piensa como nosotros. Admitamos el error y los fallos. Seamos claros y seamos pertinentes, y esto lo pongo yo, relevantes. No solamente tiene que venir a cuento, sino busquemos la información que realmente sea relevante. Por lo mismo que cuando hagáis trabajos y metáis un montón de referencias, o las usáis en el texto o las quitáis. Factores distinguen a un detector de desinformación de un vale, pero y te está, venga otra vez volviendo con lo mismo. Relevancia. Busca la información que realmente sea relevante, no solamente lo pertinente. Lo acabamos de decir. Si tú dices que te estás basando en estos autores, utilízalos. Si no los utilizas, es que realmente no es relevante. Intención del hablante. Detector de cómo refuta el bullshit o el engaño. Ahí es lo que tenemos que ver. ¿Qué intención hay? ¿No lo está haciendo con mala intención y simplemente ignora cómo funcionan las matemáticas? ¿O sí está intentando sesgar la información? Porque aunque conozca que no es una evidencia y que está sesgada, lo hace. Siempre te van a poder venir, vale, pero ¿y cómo hacemos? Pues evitemos que se engañe a otros lectores. En este país, en muchas ocasiones lo importante es tener la razón, aunque realmente esté basada en la desinformación. Bueno, en algunas ocasiones tenemos que ceder y una aparente derrota basada en refutar a largo plazo prejuicios y sesgos que no lo vamos a arreglar en un día. Lo que sí que tenemos es que no caer en ataques delante de otros que pongan en entredicho no solamente los valores, sino la idea, la identidad que se tiene y todo el aparato mitológico, creencias que tiene alguien, sino simple y llanamente apreciando esos valores y esas creencias, seguir argumentando en función de hechos. Destapar la desinformación es un imperativo moral, sobre todo cuando trabajamos con personas. Bueno, aquí os comparto un enlace donde un presentador de televisión española rebate a un político sus afirmaciones de que solamente siendo un porcentaje pequeño los migrantes, los inmigrantes en una determinada ciudad son los culpables de la mayor parte de los delitos. El presentador le empieza a decir de dónde saca usted esto, del Ministerio del Interior. ¿Del Ministerio del Interior de dónde? Porque yo estoy accediendo a esa página y aquí dice todo lo contrario. La gran mayoría de delitos los perpetran personas con nacionalidad española.
Y aquí están los datos. A ver por dónde usted me sale ahora. Pero claro, hasta ahora la mayoría, bueno, no tengo tiempo ahora de estar refutándoles. En muchos también porque tienen vergüenza ajena, pero hay que hacerlo, porque si no estamos normalizando cosas que sabemos nosotros que no son verdad. Aquí hay unas pequeñas, como una infografía de las preguntas que me tengo que hacer para desarrollar el pensamiento crítico. Esto se debiera hacer desde la primaria y la secundaria. ¿Qué, dónde, cómo, cuál, quién, por qué, cuándo y si esto no, y si ocurre lo contrario, y si no es la mejor solución, y si nos estamos dejando llevar por emociones o prejuicios. Esto es lo que debe hacer un buen periodista, esto es lo que debe hacer alguien que intenta generar conocimiento y difundirlo, pero esto es lo que tendríamos que hacer todos para tomar decisiones. Fijaos también en los pasos y en la madurez, en la evolutiva del pensamiento crítico. Empiezo siendo un pensador irreflexivo porque no soy consciente de los problemas a la hora de pensar, no sé qué es lo que necesito para ponerme a empezar a pensar. El pensador retador que se siente atacado, nos enfrentamos con problemas dentro de nuestro propio pensamiento. En algunas ocasiones de manera pública no se lo reconoce, solamente es cuando está en soledad. Pensador principiante, tratamos de mejorar, pero sin ser un hábito para nosotros el pensar. Pensador practicante, empiezo a ver la necesidad de practicar normalmente, tener ideas propias, tener iniciativa, tener independencia de campo, no estar completamente influido por lo que diga la institución o el pueblo, el municipio, la comunidad de vecinos o mi entorno, hasta convertirme y eso es la base de lo que debiera ser la universidad. Pasar de un pensador principiante a un pensador durante la carrera practicante hasta terminar siendo un pensador avanzado, que no comulga con ruedas de molino. Y cuando he aprendido esto es cuando me convierto en reeducador, me convierto en terapeuta, me convierto en profesor, me convierto en docente investigador. Pero mientras tanto, si a mí me están engañando y soy parte de esa maquinaria de la desinformación, ahí es donde vemos la importancia de asignaturas que tienen que ver mucho con su carrera y con su grado. Filosofía. Filosofía es enseñar a pensar. No es la historia de los autores de la filosofía ni de la memorización de una serie de constructos y conceptos. Pensar es tener ideas propias. Y para tener ideas propias, pues lo más fácil es haber empezado por asimilar y hacer tuyas las de otros. Por eso, mostrarles el formato de ensayo, porque a nivel de escritura es la forma que tenemos a partir de hacernos preguntas y asimilar el discurso de otros, empezar a tener ideas propias. Lo mismo a la hora de hablar. Es en el debate del cuestionamiento, en el debate del que necesitas justificar de dónde viene lo que estás defendiendo y necesitas asimilar hacia dónde puede ir ese argumento. No matar los argumentos en cuanto empieza a emerger y a desarrollarse. No cambiar de tema en los escritos. Dejar hablar al otro. Y no conformarse con las ideas que ya traemos de casa, sino escuchar al otro para contraargumentar. Y en algunas ocasiones también para cambiar el argumento porque nos ha influido otro que haya desarrollado mejor el argumento. ¿Por qué nos cuesta comprender un texto? Alumnos y profesores.
En muchas ocasiones por la pobreza semántica. ¿Cuánto dominio tenemos de esa jerga? ¿Cuánto dominio tenemos de las definiciones operativas, no solamente de las etimológicas? ¿Cuántas palabras usamos al día? ¿Cuántas palabras y cuántos símbolos conocemos? No solemos leer por falta de hábito y en muchas ocasiones tampoco solemos pensar por falta de hábito. Los conocimientos previos, los libros, los apuntes, las películas, las experiencias que me hayan pasado son los conocimientos previos sobre los que puedo acelerar, multiplicar lo que estoy aprendiendo. Y esto es fundamental, por eso muchas ocasiones promovía los cafés tertulia, los espacios fuera de las clases, que podrían ser dentro de la universidad o fuera de la universidad, para pensar y reflexionar. Para eso servía el cine, los cineclubs, para eso servía las clases fuera del aula, para eso servían los viajes o excursiones, las estancias, para eso sirve invitar a gente de fuera de la propia asignatura o de la propia facultad. Buscar espacios, espacios donde se pueda debatir, donde se use el arte, la cultura y la ciencia. Eso es lo que se entendía o se debiera entender por lo que es una universidad. Y no las 25 o 30 empresas que en los últimos 20 años se han admitido como universidades, porque parece que es la universidad pública la que está tomando las malas prácticas, las irregularidades, la necesidad de convertirse en una empresa que de transmitir el verdadero mensaje de lo que es a esas otras universidades en línea o privadas donde no se manejan estos espacios de aprendizaje. Y fundamentalmente nos cuesta comprender los textos porque no los usamos, porque hay una falta de desarrollo del pensamiento crítico, de ver de dónde viene eso, hacia dónde va, dónde lo podremos aplicar, qué relación tiene con lo que estamos viviendo. Si llega un momento que no tenemos cultura, arte y aportaciones científicas sobre las que nutrirnos, ¿de qué vamos a terminar hablando? ¿Del tiempo? ¿De la última bulo? Necesitaba este espacio, pero claro, este espacio, ¿dónde lo podemos ver del pensamiento crítico? En debates. Por eso me gustaría debatir sobre determinados difusores del conocimiento, ya sea en los medios de comunicación, ya sea en las redes, y ver cómo detrás de la supuesta no ideología de determinados discursos, incluida la neurociencia, incluida la psicología cognitiva, incluida la psicología social, por supuesto que hay una ideología. Y lo vemos en la psiquiatra Marian Rojas, lo vemos en un montón de autores y en un montón de bloggers y en un montón de influencers. Luego debatamos, ¿de acuerdo? Y por eso también determinados ejercicios de analizar críticamente nuestras experiencias significativas de aprendizaje, contrastarlas, no comparándonos con otros, sino más bien es contrastando con el otro, que como un espejo me devuelve quién soy yo en realidad. Ese es el pensamiento crítico. Decirle a otro, mira, por aquí está sufriendo porque
hay una disonancia cognitiva. ¿De acuerdo? Bueno, espero que esto sirva por lo menos para tener hambre de pensamiento crítico. Cada uno lo tiene que construir. ¿De acuerdo? Nos vemos.